En medio de las negociaciones que mantiene el gobierno argentino en Washington, se conoció un informe del Fondo Monetario Internacional donde en su reporte del sector externo afirma que la Argentina debe unificar el tipo de cambio, sostiene que el dólar oficial está atrasado y además sugiere un ajuste para poder elevar las reservas. Paralelamente, hoy la cotización del blue volvió a subir, mientras que desde el Ministerio de Seguridad se lanzó un operativo pero sin orden judicial en la City porteña. Las negociaciones en Washington y el dólar atrapados por las presiones del fondo. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La CGT proclamó su apoyo a Sergio Massa. El candidato de Unión por la Patria fue recibido en la Central de los Trabajadores junto a su compañero de fórmula, Agustín Rossi. Frente a los líderes sindicales, Massa pidió recuperar el poder del salario, adecuarse a los cambios laborales y les solicitó a los trabajadores ser militantes de la boleta oficialista hasta las PASO. Para atrás está el dolor y para adelante está la prosperidad y el progreso. Muchas gracias. En el mes de junio, la canasta básica total aumentó un 6.7%. El dato fue difundido por el INDEC y determinó que una familia de 2 adultos y 2 menores necesitó 232.427 pesos para no ser considerada pobre. La canasta básica alimentaria también tuvo un aumento, pero esta vez del 5.2%. Una banda intentó realizar un golpe comando a un banco en la ciudad de La Plata. Entre 4 y 5 delincuentes ingresaron encapuchados con armas largas y obligaron a todos los que estaban a que entraran al lugar. Pero al no poder concretar el hecho, escaparon y luego prendieron fuego el vehículo en el que se fugaron. Europa, Asia y Norteamérica están registrando condiciones meteorológicas extremas, en tanto que la ONU llamó al mundo a prepararse para hacer frente a esta crisis climática. El fenómeno podría estar agravado por la presencia de El Niño y estiman que podría repetirse en el verano del hemisferio sur. Según las palabras de Gerardo Martino, Lionel Messi jugará unos minutos el viernes frente al Cruz Azul por la Leagues Cup, en la que va a ser su primera jugada, su debut oficial con la camiseta del Inter Miami. Por el momento no se confirmó si va a ser titular o suplente. Es probable que el viernes puedan estar. Después decidiremos si es al inicio, si será en el segundo tiempo, pero es muy probable tanto que Leo como Busi puedan estar. En Villa Crespo, efectivos de la policía de la ciudad encontraron un paquete sospechoso en la vía pública y alertaron por una posible amenaza de bomba. En el lugar se encuentra Cristian Dondán para contarnos más detalles de esta situación. Cristian. Scalabrini, Ortiz y Castillo, en el barrio de Villa Crespo, como bien decía Silvina. La policía llegó hasta acá después de la denuncia de un vecino que señaló que encontró un paquete sospechoso, ¿sí?, en la vía pública, y justamente los efectivos de la división de desactivación de explosivos de la policía de la ciudad se trasladaron hasta acá para ver de qué se trataba. Bueno, dentro de este paquete encontraron que tenía una bolsa de nylon con 6 bolsas en su interior, y en cada una de ellas habían artefactos o especie de, vamos a decir así, un dispositivo para explotar o bombas, ¿sí? Estamos hablando directamente de bombas que estaban listas para explotar, o por lo menos estaban puestas acá en la vía pública. Lo que estamos viendo es el operativo que está realizando en este momento la policía de la ciudad. Nos comentaron que desde las 3 de la tarde se recibió esta denuncia y desde ese entonces están trabajando en este lugar el departamento Escuadrón Antibombas. Estamos viendo cómo hicieron detonar, ¿sí?, algunas de estas básicamente las 6 bombas las hicieron detonar de manera controlada. Lo que se encontraron los policías al llegar acá eran estos paquetes explosivos, estas bombas, con un seguro puesto. Este seguro puesto justamente estaba, con lo que se encontraron, con lo que terminaron desactivando, y a partir de ahí hicieron detonar los explosivos de manera controlada para evitar cualquier tipo de riesgos. Lo que vemos acá, lo que vendría a ser la basura, esta
este contenedor de basura es parte de la investigación que se está realizando. Después de hacer la detonación controlada de estas 6 bombas, la policía de la ciudad empezó a indagar un poco en la zona para ver si había otros paquetes sospechosos, otros paquetes explosivos, y por el momento no se encontraron. Lo que hay que decir, entonces, Silvina, para repetir, es que desde las 3 de la tarde se está realizando este operativo, que todavía no se sabe quién las dejó, cuál era el objetivo, si estamos frente a un intento de atentado, ¿no? Bueno, son diferentes hipótesis que se empiezan a manejar y que van a ser parte de la investigación que recién ahora está comenzando. Sergio Massa encabezó un acto en la CGT y recibió el apoyo de la Central de los Trabajadores. Estuvo acompañado por su candidato a vice, Agustín Rossi. También estuvieron allí Guado de Pedro y otros referentes como Hugo Moyano. El actual ministro de Economía señaló que es necesario recuperar el salario, discutir el nuevo mercado laboral y que los trabajadores militen la boleta de Unión por la Patria. Poner al Estado como equilibrador de las relaciones sociales y empujar para recuperar ingresos en la Argentina, peleando contra la inflación, pero también mejorando el salario de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Que para nosotros el salario no es ganancia, es remuneración. Y por eso hoy ya hay menos de 1 millón de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. Y ese camino lo vamos a seguir recorriendo, porque creemos que el salario no es ganancia, es remuneración. Tenemos que estar preparados además para discutir francamente ese nuevo mundo del trabajo, sobre todas las cosas, porque la mesa tiene que estar tendida entendiendo que no hay trabajadores sin empresas. Y eso tenemos que entenderlo todos, pero también los empresarios deben entender que no hay empresas sin trabajadores y que ese equilibrio es un equilibrio que el Estado tiene la responsabilidad de regular. Quiero que cada uno de ustedes se transforme en un militante de nuestra boleta, de nuestra campaña, de nuestra idea, porque es en defensa de la Argentina. Para atrás está el dolor y para adelante está la prosperidad y el progreso. Muchas gracias. Y la metáfora de la rotonda fue una de las más usadas esta tarde allí en la central sindical. Esto de mirar hacia atrás y la idea de un futuro que es posible con una mejor perspectiva de la economía. De todas maneras, en plena campaña hay una preocupación del mundo sindical que tiene que ver con la necesidad de unificar el discurso político, de que haya un discurso y todos los sectores activos, políticos, legisladores, gobernadores, intendentes y sobre todo lo que observan los dirigentes es que falta una estrategia para salir a la cancha y ese es un paso que no quieren que quede en el vacío. Además, piden a un Sergio Massa que esté libre de cualquier tipo de atadura política, de cualquier sector, en particular en la provincia de Buenos Aires, allí donde el kirchnerismo sabe, tiene su territorio más fuerte. En la conversación que está más allá del escenario hay preocupación por lo que va a ocurrir con el Fondo Monetario Internacional y por los efectos de la inflación. Más allá de esto, se prepara toda la carne para el asador para el acto del próximo 8 de agosto. Y a la salida del acto, Sergio Massa habló con los periodistas y respondió la pregunta que naturalmente nos estamos haciendo todos. ¿Cuándo se va a cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y muy tumultuoso respondió y dijo esto. El viernes vamos a dar información respecto de cuál es el estado de situación. Está el equipo trabajando allá y otro equipo trabajando desde acá en coordinación, no solamente con el fondo, sino como habrán visto en la agenda pública, con los países del G7 para tener un instrumento que robustezca a la Argentina en materia de reservas, que robustezca a la Argentina en materia fiscal y que no nos impida, más allá del contexto electoral, seguir adelante con el ordenamiento de la economía argentina. Cada
vez que se dilata aún más el acuerdo con el Fondo Monetario, el dólar pega un salto, el dólar blue pega un salto. La volatilidad, la incertidumbre hacen que la moneda se empiece a mover. Hoy saltó 7 pesos, en algún momento de la jornada estuvo en 527 pesos. Vamos a mostrarte en una placa en cuánto cerró. Se moderó un poquito el dólar blue al cierre de la rueda, cerrando a 525 pesos, luego de que ayer cotizara a 520 pesos. Cada vez que se mueve el dólar blue también esto genera incertidumbre y nerviosismo en el gobierno, y hoy al mediodía, mientras el dólar blue saltaba, llegaban oficiales de la Policía Federal, de la FIP, de la UIF a cuevas del microcentro porteño, un operativo que buscaba justamente detener a los llamados liquidadores, que serían intermediarios que participan en operaciones en negro de compra y venta de dólar blue. Esta es una información que circuló desde el Ministerio de Economía, luego la tuiteó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pero ni desde la Justicia Penal Económica ni desde la FIP se hacían cargo de estos operativos que llenaron de policías el microcentro porteño. Tenemos el tuit de Aníbal Fernández, que fue el funcionario que hizo esto público, un tuit en el cual justamente alertaba sobre este operativo, sobre estos uniformados en el centro porteño, justo cuando la semana pasada también hubo allanamientos en la búsqueda de apresar y detener a responsables de hacerse de dólar oficial en operaciones de importación truchas. Cada vez que se mueve el dólar, cada vez que faltan dólares en las reservas del Banco Central, el gobierno envía a uniformados a la City para intentar controlar estas operaciones. Ahora, Leandro, también lo que tenemos en este día es un informe muy duro. El reporter del Fondo Monetario Internacional que pone el foco en temas muy sensibles de la Argentina, ¿Qué pasa con el tipo de cambio, entre otras cuestiones, el nivel de emisión, en definitiva la cuestión ligada al ajuste. Los detalles finos de ese reporte, ¿qué indican? Sí, es interesante porque es un informe que justamente lo hizo el staff técnico del Fondo Monetario Internacional. El mismo staff que en este momento está negociando en Washington con los funcionarios del Ministerio de Economía. ¿Qué pide o qué recomienda este informe? Que haya una unificación del tipo de cambio, que no tengamos 15 tipos de cambio distintos, sino que haya uno solo. Esto implicaría eventualmente una devaluación, que es uno de los pedidos que trascendió que el fondo le hace a la Argentina. Un ajuste fiscal, otro de los capítulos que se están discutiendo ahora en Washington, un ajuste fiscal y un ajuste monetario para intentar cuidar las reservas del Banco Central. Es un informe muy crítico que emite recomendaciones. Hay que ver finalmente qué queda en la letra chica del acuerdo, si es que se cierra el acuerdo, porque hay versiones incluso que aseguran que el acuerdo, si no se cierra esta semana, se postergaría para después de las PASO. Bueno, Leandro, muchas gracias. Atentos a lo que diga el gobierno el próximo viernes. Así es. Gracias. Los metrodelegados volvieron a paralizar el subte. Esta vez lo hicieron en simultáneo en todas las líneas y también en el premetro, y fue durante 3 horas. Los trabajadores de las líneas de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires reiteraron sus reclamos por la reducción de la jornada laboral y reducir de este modo la exposición al asbesto. La medida comenzó a las 9 con la apertura de molinetes y luego a las 10 de la mañana se interrumpieron todas las líneas hasta las 13. Tengo que ir hasta la otra punta de la ciudad. ¿Para dónde viaja? Para Flores. Claro. ¿Qué opciones, qué alternativa va a tomar? Porque no va a tener subte hasta las 13. Voy a ver qué hago. Por suerte me manejo en auto casi siempre yo para laburar. Pero bueno, hoy me tenía que ir a Puerto Madero, no me iba en auto, así que ahora veré cómo voy. Y estoy yendo a trabajar, así que supongo que ver otra alternativa. Eso es lo peor, que uno se puede organizar. Estoy medio jugado con el tiempo encima. Y la precandidata presidencial en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, opinó sobre esta problemática en las redes sociales. La dirigente de la Fuerza del Cambio publicó en Twitter que otra vez los porteños fueron víctimas de los paros, pero además sostuvo que más allá de las razones que tengan, ninguna protesta puede interrumpir un servicio público. Por eso, Bullrich les advirtió a los metrodelegados que con ella esto se acaba, reiterando así de esta forma la frase habitual que emite en sus mensajes de campaña. El precandidato a diputados por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, buscó enfriar de alguna manera la interna entre Larreta y Bullrich, que subió el tono durante las últimas horas. De todos modos, cuestionó los mensajes de campaña que están centrados en los extremos. Yo tengo una visión de que Juntos por el Cambio se va a ordenar y que vamos a salir más fuertes. Acá no hay una experiencia de primaria, algunos pasan la línea. Podemos decirlo eso sobre la elección de Santa Fe, donde, bueno, ha habido algunas
digamos, algunos planteos que me parece que no eran propios de la primaria. Pero bueno, tampoco, yo creo que hay que sacarle la dramatización, la mesura, digamos, el compromiso con la política, recorrer el territorio termina reconociéndose. Así que bueno, esto es un mensaje también para los extremos o para aquellos que van sobre la línea de cal o afuera. El precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta aclaró que no habló de cerrar ni de privatizar Aerolíneas Argentinas, pero reiteró que los argentinos no tienen por qué subsidiar a la empresa estatal. El dirigente anticipó que si llega a la presidencia, Aerolíneas tiene que autofinanciarse en el primer año. Y de esta manera le contestó al diputado Máximo Kirchner, que ayer presentó un proyecto de ley para prohibir la transferencia de acciones de Aerolíneas Argentinas sin la autorización del Congreso Nacional. Y el precandidato jefe de gobierno porteño, en Juntos por el Cambio, Jorge Macri, aseguró que tendrá conflicto con los piqueteros si le toca gestionar la ciudad. Es que el actual ministro de Gobierno remarcó que la fuerza pública será clave ante quienes quieran desordenar las calles, ya que a veces, dijo, alcanza con el diálogo y otras veces no. Macri también resaltó que tanto Larreta como Bullrich se comprometieron a quitar la intermediación de los dirigentes sociales en los planes de asistencia. Hay una decisión política de utilizar. Bien, Leandro, tuvimos algunas novedades hoy. El INDEC dio a conocer los valores que rigen para tener una nueva canasta, la básica y la total, 6.7 de aumento en una y una cifra superior a los 227.000 pesos para que 4 integrantes de una familia no sean considerados pobres. ¿Cómo leemos esto en este contexto político y económico? Sí, es el último dato sensible en lo económico y en lo social antes de las PASO y es un dato que revela un drama social muy grande. La canasta básica alimentaria que mide la línea de indigencia está arañando un salario mínimo de vital y móvil. Es decir, aquellos hogares que tienen como ingreso un salario mínimo de vital y móvil arañan por no caer en la indigencia. Vamos a ver en una placa cómo quedaron las canastas, cómo lo difundió el INDEC. Esta es la canasta básica total que mide no solo alimentos, sino también otros elementos que necesitas para vivir, como puede ser salud, educación, transporte, comunicación, indumentaria. Un hogar de 4 integrantes necesitó ganar más de 232.000 pesos para no ser pobre. Esta canasta básica total en junio aumentó un 6,7% por encima de la inflación que fue del 6%. Vamos a ver la canasta básica alimentaria que mide la línea de indigencia. Un hogar de 4 integrantes para no ser indigente necesitó ganar más de 104.227 pesos. Aumentó 6,2% casi en línea con la inflación. Hay que decir algo, lo que te decía recién, el salario mínimo de vital y móvil este mes estuvo en 105.500 pesos. Es decir, aquel hogar que ganó un salario mínimo de vital y móvil está haciendo malabares para no caer debajo de la línea de indigencia. Esto revela, como te decía, un drama social muy grande y un dilema político también muy importante para el gobierno. El gobierno, de alguna forma, en plena campaña electoral, cuando generalmente los oficialismos expanden el nivel del gasto, no puede recomponer el poder adquisitivo de las clases populares, no puede recomponer el poder adquisitivo de aquellos sectores más identificados con su núcleo duro o con su votante más tradicional. Esto es algo que seguramente tendrá un impacto en las elecciones, todavía no sabemos en qué medida, pero sin dudas es un dato político y económico para tener en cuenta. Gracias. Una banda intentó asaltar un banco en La Plata. Ingresaron con armas largas, tomaron rehenes y hubo escenas de pánico dentro de la entidad. En las imágenes de los videos de seguridad se pueden ver cómo los delincuentes redujeron, pero además obligaron a ingresar al banco a las personas que esperaban en la vereda para extraer dinero de los cajeros automáticos. Los asaltantes actuaron con armas largas, también con chalecos, con la inscripción de policía, y en las cámaras se registró que fueron 4 los que intentaron llegar al tesoro. Pero a los pocos segundos de iniciarse este golpe comando, llegaron 2 agentes de policía uniformados al cajero y eso fue lo que frustró el accionar de los delincuentes. En las comunicaciones de los uniformados quedó registrado el poder de fuego de los asaltantes. Tenemos un hecho
Poco vive en jurisdicción de La Plata, sucursal bancaria, el Banco Provincia, UNI 67. Varios notarios armados con ametralladoras cometen ilícito, entidad bancaria y emprenden a la fuga a bordo de un Chevette Onix de color blanco y un vehículo de color gris. Los delincuentes se avisaron entre sí que había llegado la policía y hasta tomaron a una mujer de rehén y de escudo humano para poder escapar, pero al salir se dieron cuenta que los uniformados ya no estaban, por lo que liberaron a la damnificada y fueron en el auto blanco con el que habían llegado. Y presta atención a este video. Esto que estás viendo es un verdadero milagro. Esa mujer que ves quedó en medio del impactante choque entre dos autos y salió ilesa por tan solo unos centímetros. El choque ocurrió en La Plata y quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio. En las imágenes se puede ver cómo los dos vehículos cruzan a toda velocidad con el semáforo en rojo y cómo uno termina impactando contra un colectivo que estaba detenido. Pero afortunadamente los dos conductores resultaron con heridas leves. La Fiscalía que investiga el femicidio de Cecilia Sisowski pidió ampliar la declaración de Gerardo Laucha Flores, el hombre que es apuntado como el octavo sospechoso del crimen. Gustavo Melgarejo, que es otro de los detenidos, sostuvo que Flores es el cuidador de los animales de la chanchería de Locena, el lugar donde se encontraron restos óseos que se investigan si son de Cecilia. Mientras tanto, durante esta tarde, también declaró el chofer que sacó el colchón con sangre de la casa de Locena y complicó un poco más la situación de los detenidos. Y otro día con bajas temperaturas en Capital Federal. Hoy amanecimos con 6 grados sobre nuestra ciudad. La máxima solo 12 grados 4 décimas. Pero ya a esta hora empezó a soplar viento del norte. Y ese viento del norte va a romper con esta entrada de aire frío de origen polar. Y para los próximos días se espera un paulatino ascenso en los valores de temperatura. Hoy a la tarde se registraban nevadas en la región cordillerana del noroeste de la Patagonia. Una buena noticia para todos los que están en vacaciones de invierno y que fueron, por ejemplo, a Esquel, a San Carlos de Bariloche o a San Martín de los Andes. A partir de mañana, tanto en la región central y norte del país, los valores de temperatura máxima van a estar en torno a los 15 a 20 grados. Pero les cuento que esta semana tuvimos bajas temperaturas, como les vengo contando en este noticiero, y las temperaturas durante la mañana de ayer fueron realmente bajas sobre Capital Federal. 7 décimas de grado marcó el termómetro bien tempranito. En las últimas décadas, ¿qué fue lo que ocurrió de forma localizada en la ciudad de Buenos Aires? Están disminuyendo la cantidad de días con temperaturas mínimas que están por debajo de 2 y de 1 grado estrictamente. En la década del 80 teníamos casos, por ejemplo, teníamos 53 casos en la década del 80. En la siguiente placa lo vamos a poder ver reflejado justamente. Entre la década del 80 y el 2000, tomando esos 20 años, hubo 53 casos en los cuales los valores de temperatura estuvieron en torno a 1 grado o menos. Y en los últimos 23 años, desde el año 2000 en adelante, esa cantidad de mañanas frías se redujo a 41 casos. Disminuyó más de un 20% las mañanas frías. Y si vemos estrictamente el valor, el umbral de 0 grado, en las primeras décadas que yo les mencionaba hubo 22 casos en el Observatorio Central Buenos Aires versus 15 casos desde el año 2000 en adelante. Cada vez mañanas frías con menos frecuencia sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Y se acerca el día M, llega el debut de Lionel Messi en el Inter Miami porque toda la gente lo pide, porque toda la gente lo necesita y porque él también, lógicamente, ya se entrena a la par de sus compañeros, conoce a todos y cada uno de ellos, de quienes lo van a acompañar en el equipo titular este viernes 21 de julio por la Copa de las Ligas 2023 ante el Cruz Azul de México desde las 21 horas de Argentina. Cabe destacar que este certamen pertenece a la CONCACAF y se jugó desde 2019. Por primera vez,
cuando se consagró el propio Cruz Azul, cuál será el rival del equipo en el que dirige Gerardo Martino y también habita Lionel Andrés Messi. 2020 no se jugó por temas relacionados a la pandemia de coronavirus, más no así durante el año 2021, cuando también logró consagrarse un equipo mexicano como lo es el León. Si bien no hay información acerca de Sergio Busquets, se sabe que Lionel Andrés Messi, según trascendió en la última época, será titular y además de todo portará la banda de capitán del conjunto de Miami. Gerardo Martino habló con algunos medios y explicó cómo le comunicó a Lionel Andrés Messi lo que es el fútbol estadounidense y además de todo la responsabilidad con la cual se debe tomar a la hora de portar la camiseta del Inter Miami. Ha habido muy buenos futbolistas, grandes futbolistas que han venido y al principio siempre le ha costado porque hay que adaptarse a un fútbol que es ni mejor ni peor, diferente. Después es una liga de mucho trajín, de muchos viajes, de largos viajes, de condiciones climáticas diferentes, de competencia entre semana, con lo cual también es necesario tener un plantel competitivo en general. No se puede solamente con 11. Hay que tener un plantel un poco más profundo para poder competir con ciertas posibilidades. Por lo que yo he visto hasta ahora, ellos van a competir bien y es probable que el viernes puedan estar. Después decidiremos si es al inicio, si será en el segundo tiempo, pero es muy probable tanto que Leo como Busi puedan estar. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de este tema que lo tratamos a diario, pero necesitamos profundizarlo bastante más, y es el del cambio climático. Así es que cuando estemos de vuelta con más noticias a las 20:30, este tema, pero atenti porque llega Luis Miguel a la Argentina. Vamos con un anticipo, Maya, a ver de qué se trata esto. Un pequeño anticipo porque faltan 15 días nada más para que llegue Luis Miguel a la Argentina y las fanáticas no dan más. Van tachando los días uno a uno en el calendario y tienen una iniciativa espectacular, ¿eh? Prepárense porque en el próximo bloque les cuento qué hicieron y a qué famosos convocaron para recibir a Luis Miguel en Argentina. Así es, cuando estemos de vuelta con más noticias a las 20:30. Y en contraste con el frío que estamos pasando aquí en la Argentina, Europa está en un escenario absolutamente distinto, en lo opuesto. Son temperaturas tan altas que se encuentran en el límite de lo que puede considerarse la supervivencia humana. ¿Qué va a pasar con toda esta situación, Nacho? ¿Qué estás estudiando vos sobre este tema? Bueno, la verdad es que este verano del hemisferio norte se las trae en materia de temperaturas máximas y mínimas. Están aumentando la cantidad de mañanas con temperaturas que no descienden de los 30 grados. Esto se observó durante esta semana, sobre todo en los últimos 4 o 5 días en el norte de África, mínimas que no bajaron de los 30 a 32 grados. Pero se batieron varios récords de temperatura máxima sobre el sur de China, 52 grados 2 décimas. ¿Se están escuchando bien? Sí. Se rompió la barrera de los 50 grados de temperatura real, no hablo de sensación térmica. Por otro lado, Roma ayer a la tarde registró una temperatura máxima de 42 grados. En toda su serie histórica no había registrado nunca un valor tan alto. Y esto, en algunas porciones del viejo continente, viene acompañado de condiciones extremadamente secas. Por eso, las imágenes que veíamos ayer de Grecia con incendios forestales que consumían miles y miles de hectáreas. Vos sabés, Nacho, que a veces nos preguntan, ¿pero por qué te importa tanto lo que pasa en Europa o en África? Porque el mundo es uno, primero, pero por otro lado, porque nosotros estamos ya atravesando el invierno y naturalmente empezamos a pensar qué es lo que va a pasar con nuestro propio verano si las condiciones en Europa son estas. ¿Puede haber un efecto espejo? No es lineal exactamente, pero sí podemos tener nuevamente un verano extremo. Los últimos 2 fueron con temperaturas récord sobre la República Argentina. Y la otra cuestión que me preocupa mucho es la que tiene que ver con el
agua. Ya vemos lo que ocurre en Uruguay, Problemón. es un fenómeno increíble. Cierto, está el foco puesto sobre lo que ocurre en Montevideo, hay mucho cotilleo político alrededor de por qué sucede, si va más allá del clima, pero independientemente de esto, también preocupa el tema de las altas temperaturas, evaporación. Mira, ahí vamos, te voy a mostrar un fenómeno meteorológico que se registró durante las últimas horas en el norte de Italia. Claro, cuando las temperaturas son tan altas, el sistema climático concentra energías. El calor es energía disponible para formar fenómenos meteorológicos que pueden ser severos. Y ahí vemos en los Alpes italianos un reventón, una ráfaga de viento realmente destructiva, destruyó justamente una región de pinos, de árboles, y bueno, afectó también a una localidad. Por suerte, en esta ocasión particular no se registraron víctimas fatales, pero los fenómenos extremos vienen acompañando justamente a este contexto de calentamiento global. Bueno, Nacho, estamos allí con la expectativa porque ya nos anticipaste que no es un fenómeno lineal esto de que lo que ocurre en Europa se repita en este punto del planeta, pero de todas maneras quedamos todos en alerta, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros acá en la República Argentina registramos justamente temperaturas muy altas durante el mes de marzo y ahí vemos qué se observa en los últimos 60 años. Es un mapa del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual, y vemos prácticamente Argentina en colores rojos. Significa que los desvíos, las anomalías fueron positivas en la Patagonia. Vean ahí la provincia de Neuquén, el noroeste de esa región, también en la región norte de la provincia de Buenos Aires, el sur del litoral, y algunos lugares como en el extremo norte del país. Desvíos positivos que están entre medio grado y 1,5 grados de temperatura. Vean, observen el mapa donde no hay colores azules. Eso significa que toda la Argentina se estuvo calentando o continuó con temperaturas similares al periodo anterior. Miren esto. En las últimas 24 horas se registraron más de 100 exhalaciones por parte del volcán Popocatépetl, uno de los más activos de México. De acuerdo con el semáforo de alerta volcánica, la zona se encuentra en este momento en alerta amarilla fase 2. Es decir, que se exhorta a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de los fragmentos balísticos. De esta forma, un grupo de civiles en Alemania arrastraron por el suelo a activistas que cortaron la calle en reclamo por la crisis climática. Como se puede ver en las imágenes, una de las civiles recurrió a la violencia física para sacar del camino a las manifestantes. Según los informes de la policía del lugar, una de las activistas sufrió heridas leves por el altercado y analiza la posibilidad de levantar cargos contra una de las civiles. La policía migratoria del Reino Unido sigue estando envuelta en una polémica. Se va a usar una barcaza como cárcel flotante para los migrantes que pidan asilo. Es el barco Vivi Stockholm, que está preparado para albergar a unos 500, aunque solo tiene capacidad para el asilo de 200 personas. Ya se encuentra en el puerto de Portland, listo frente a la costa suroeste británica. En abril del 2022, la oposición y los activistas cargaron contra Boris Johnson, el entonces primer ministro, quien había encabezado esta disposición. Y miren esto, a más de 1.900 kilómetros de la Tierra, el australiano Timothy Lindsay fue rescatado junto a su perrita Bella tras sobrevivir 3 meses en medio del Océano Pacífico. Fue un buque atunero de la empresa Grupo Marítimo Industrial el encargado del rescate de Timothy y también de Bella, luego de estar varados en alta mar tras salir de las costas de La Paz, la Baja California Sur, con rumbo a la Polinesia Francesa. Debido a una intensa tormenta que destruyó todos sus dispositivos electrónicos, el marinero de 54 años quedó incomunicado y, según se reveló, durante los meses de naufragio, la compañía de Bella hizo la diferencia. En 15 días nada más va a estar pisando suelo argentino nuestro Rey Sol, el astro que nos romantiza a todas. No podemos esperar tenerlo ya en Argentina. Y quienes no pueden esperar es su club de fans, que comenzaron una iniciativa que tiene que ver con
juntar de repente testimonios. ¿Para qué? Para invitar a todas aquellas que vayan a ver a Luis Miguel de vestirse con una prenda celeste o un accesorio celeste. El hashtag en las redes es de celeste para Luis Miguel. Él de acá después se va a Chile, se va a México, se va a los Estados Unidos. Pero lo cierto es que empieza su gira en Argentina y esto es un gran mimo para todas nosotras. Las chicas del Club de Fans fueron a buscar a los famosos con sus banderas para invitar a todas las fanáticas a que vayan de celeste, como el color de la Argentina, a recibir a Luis Miguel en Argentina. Mirá a quienes consiguieron. En agosto empieza la gira de Luis Miguel en Argentina y las chicas, que son todo lo que está bien de Tengo Todo Excepto a Ti, les piden que vayan a los conciertos de Luis Miguel todos vestidos de celeste, con un hashtag que lo voy a leer, de celeste para Luis Miguel. Vayan de celeste, usen el hashtag y aguante Luis Miguel. Bueno, acá estoy a punto de empezar la función de Dominic y Harry, estoy con las chicas de Tengo Todo Excepto a Ti, se viene Luis y se viene el Resort, se viene el más grande, vamos todavía. Chicas, viene Luis Miguel, que lo amo infinito, pero no se puede creer. Así que en agosto todas vestidas de celeste, porque él empieza la gira, ¿dónde? Con nosotras. O sea, es más, empieza en casa. Yo lo invité a casa. Lo amo. Luis Miguel, te amo. Ay, cómo me gusta ese chico cada día más. Bueno, aparte de que está flaquita. Bueno, chicas, vamos a vernos todas juntas. Tengo todo excepto a ti. Luis Miguel arranca su gira por nuestro país. Y el Club de Fans, que puede llegar a ser el más grande del mundo, te invita a que vayas a verlo con algo celeste. Ponete algo celeste para ir a ver al gran Luismi en este 2023 y convertí a su Club de Fan en el más grande del mundo. Celeste. Estoy con las chicas del Fans Club de Luis Miguel, Tengo Todo Excepto a Ti, de celeste para Luis Miguel. May, no me quiero ni imaginar cómo debe estar la prensa española, la del corazón, con todo el cotilleo alrededor del juicio a otro rey, ¿no? Al rey Juan Carlos. Exactamente, no solo la prensa española, sino también la prensa inglesa. ¿Por qué? Porque Carlos I es rey emérito de España, pero la denuncia que pesa sobre él está en Inglaterra. ¿Por qué? Porque, claro, Corina Larsen, que es ex amiga, ex amante, radicó una denuncia en el año 2020 por vigilancia ilegal y hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia de España. Ella decidió hacer esta denuncia en Inglaterra y no en España. ¿Por qué? Porque él contaba con los privilegios dignos de ser de la realeza. Por lo tanto, quiso evitar todo esto y radicó la denuncia en Inglaterra. Hoy es el segundo día de los 4 que se va a tomar la justicia inglesa para determinar si pueden juzgarlo allí. Esto tiene historia, esto empezó en 2012, ellos eran amigos, eran amantes, él le hace una donación de 64 millones de euros que a su vez venían de un rey, el rey de Arabia, que eran otros 100 millones de euros y a través de una empresa o de una fundación, mejor dicho, de Panamá y una cuenta suiza, él ese dinero lo transfiere a Corina. Todo eso así de complicado está dentro de la causa, pero ella, lo que sucede es que cuando él quiso recuperar ese dinero y ellos ya estaban peleados, le dijo, no, vos me lo donaste porque me querés, porque vas a ayudar a mi hijo y a mí, yo no te devuelvo el dinero. Y ahí empezaron a complicarse las cosas para Corina, que en estos 2 días que quedan va a ver si la justicia de Inglaterra va a juzgar a Carlos emérito I y si no, pueden llegar a un arreglo extrajudicial. Le está pidiendo nada más y nada menos que 164 millones de euros. 164.000 era muy poquito. Así que vamos a ver qué sucede. Quedan 2 días para que la justicia de Inglaterra determine si pueden juzgarlo o no al ex rey Carlos I de España. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando sobre el cambio climático y el asunto de las temperaturas extremas. Nos interesa mucho este tema y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30.
Nos preocupa y mucho la cuestión climática. Nos sorprende de alguna manera que los extremos sean tan duros, tan potentes y con tantas consecuencias. Por eso, esta noche tenemos como invitado a Leandro Díaz, que es un investigador del CONICET que trabaja en el área de ciencias de la atmósfera. Doctor Díaz, muchas gracias por estar esta noche en el N2030. ¿El cambio climático es una cuestión de desgaste de la Tierra como planeta o es la mano del hombre que todo toca y genera esta situación? Bueno, o sea, hoy en día sabemos muy bien que es la mano del hombre la que está generando este aumento de la temperatura y asociado a eso todos estos fenómenos extremos que estamos viendo permanentemente y que cada vez vienen peores. Te pregunto, Leandro, a principios de mes se batieron temperaturas diarias récord, el umbral de 17 grados a nivel global. ¿Vos crees que llegamos a ese umbral de temperatura para el cual el cambio climático ya se convierte como un fenómeno irreversible? Es difícil contestar eso, pero sí podemos decir que es un muy mal síntoma. Esto lo podemos pensar un poco como que estamos midiendo la temperatura, a ver si tiene fiebre o no la Tierra, y lo que estamos viendo es que cada vez la temperatura va creciendo, los síntomas son un poco peores, y lo que esperamos, por lo menos para los próximos años y décadas, no es muy bueno y nos llama a que, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Perfecto. Ahora, en este momento tenemos una situación que nos preocupa mucho y son las enormes temperaturas que se viven en Europa. Bueno, acá también tenemos bajo cero, pero de todas formas, esas temperaturas que ponen la vida al límite, ¿no? ¿Cómo haces para vivir permanentemente con una térmica de 40 grados o temperaturas de 50 grados, como bien nos informó Nacho durante estos días? Sí, evidentemente ya esto, cuando tenemos este tipo de fenómenos extremos, estas olas de calor tan intensas, son un riesgo muy fuerte para la salud. Se estima que en los últimos años han producido decenas de miles de muertos, esto relacionado al estrés, digamos, por el calor. Y bueno, sí, esto nos llama, creo que es uno de los indicadores principales que nos tienen que, de vuelta, como decía antes, llamar la atención de lo que está pasando y tomar las medidas que haya que tomar, tanto para adaptarnos de alguna manera a esas situaciones y poder dar respuestas, por ejemplo, el sistema sanitario, y también de hacer algo, ¿no?, para evitar que siga subiendo la temperatura. Tengo dos preguntas para hacerte. Si tuvieses que hacer un podio de fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático, ¿cuáles pondrías en el top? Bueno, a ver, podríamos decir que, bueno, todos estos récords que se están rompiendo, estas temperaturas muy elevadas, en los últimos años se han roto incluso las temperaturas más elevadas, digamos, que teníamos medidas por lo menos en el registro histórico, por encima de 50 grados en algunos lugares. Eso creo que es uno de los principales. Y después lo que estamos viendo, un indicador muy claro del calentamiento que estamos teniendo, tiene que ver con el derretimiento de los hielos, tanto en el Ártico, el océano, digamos, los hielos en el océano Ártico están mostrando tendencias muy, muy preocupantes. Y también este año también estamos viendo algo parecido en la Antártida. Y creo que esos son dos síntomas muy preocupantes. Vos sos investigador del CONICET. ¿Estás sugiriendo en este momento a los distintos sectores políticos, este es año electoral? No es casual que te lo pregunte en términos políticos porque me parece que es ahí donde se tienen que tomar decisiones. ¿Están sugiriendo medidas para tomar? En todo caso, ¿cuáles pueden ser esas medidas para revertir la situación? ¿Y cuál es el costo para poder financiarlas? Bueno, sí, es un problema, ¿no?, que hoy estamos cerca de las elecciones y realmente no es un tema de conversación, ¿no? No está en la agenda electoral. Bueno, pero vos recién decías, afecta la salud, afecta la economía. Ya pasamos por un marzo terrible. Fíjate que hay por lo menos entre 15 y 20 mil millones de dólares que no van a ingresar a las arcas del Estado porque no se pudo producir, ni agricultura, ni ganadería, o sea que debería haber algún interés en ese sentido. No pasa nada, no hablan, no proyectan. Sí, totalmente, debería haber y mucho interés. Digamos, a nivel país lo que tenemos son planes. Hace bastante poco salió el nuevo plan, digamos, de adaptación al cambio climático, tenemos el plan de mitigación y básicamente lo que
tenemos que hacer para ir en una dirección de cada vez emitir menos de estos gases de efecto invernadero, que son los que producen esto, es cambiar actividades económicas como lo que tiene que ver con necesitamos usar fuentes de energía más limpias, cambiar todo lo que tiene que ver con el transporte, también la actividad agropecuaria tiene que producir grandes cambios. En general hablamos en términos de transición y podemos decir que, bueno, eso tiene un costo, pero también cuando hablamos de los costos tenemos que tener en cuenta que no hacerlo tiene un costo más alto, ¿no? Por todos los impactos que trae eso, como mencionabas, por ejemplo, esto de la sequía y las pérdidas económicas que produce eso, es algo a tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas. Teniendo en cuenta el verano que están teniendo en el hemisferio norte, ¿qué pensás que puede pasar en el verano nuestro del hemisferio sur entre 2023 y 2024? Bueno, es difícil predecir eso, digamos, no tenemos herramientas como para decir lo que va a pasar exactamente este verano, pero sí lo que podemos decir es que, bueno, en líneas generales tenemos una tendencia, como mostrabas recién, a un aumento de las temperaturas en nuestro país, así que cada vez estamos viendo los veranos cada vez más cálidos, así que es más fácil tener estos eventos, estas olas de calor muy intensas. En particular el último año fue un verano muy extremo, con 9 olas de calor, ¿no? En Argentina, eso fue un verano, digamos, de como lo que estamos viendo en Europa, lo vimos en Argentina de alguna manera, el verano pasado. Pero es difícil decir que eso necesariamente se va a repetir porque hay también una variabilidad año a año que a veces hace que no sea tan así, pero sí podemos decir que en los próximos veranos no sería raro repetir, por ejemplo, el verano que tuvimos este verano, del último verano, y que cada vez podamos tener veranos un poquito peores en ese sentido. Y nos queda esa preocupación sobre el tema del agua, el agua potable, que ese también es un temazo como para seguir, pero en otro momento. Leandro Díaz, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche aquí con nosotros. Es investigador del CONICET, es doctor en Ciencias de la Atmósfera. Muchas gracias por este ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Muchas gracias por la invitación. Prepárense para madrugar, prepárense para levantarse temprano porque se viene un mundial espectacular, en este caso de fútbol femenino, y les advierto el horario porque se va a disputar en Nueva Zelanda y en Australia. Será desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto. Es el primer mundial femenino con 32 selecciones. Fue Francia 98, el primer mundial masculino con 32 equipos, y bueno, en este caso, con la profesionalización del fútbol femenino, bueno, se da un poco más adelante con la especialización y también el caso especial de que será el primer mundial en el cual todas las futbolistas cobren, aunque sea un canon mínimo, pero se lleven algo de dinero por la participación en cada una de las listas. Argentina integrará el grupo G, debutará el 24 de julio contra Italia a las 3 de la mañana de nuestro país, mientras que el 27 las chicas jugarán ante Sudáfrica y el 2 de agosto contra Suecia. Se despiden para este mundial 3 figuras muy, pero muy importantes del fútbol mundial. No de la actividad profesional, pero sí de la actividad internacional. Si bien seguirán jugando en sus respectivos clubes, ya no lo harán con sus selecciones. La brasileña Marta, catalogada como la mejor futbolista de toda la historia. Megan Rapinoe, alguien que la sigue muy pero muy de cerca y una persona que marcó el fútbol argentino de principio a fin. Me refiero a Estefanía Banini, nuestra compatriota que participó en el Mundial anterior, fue una figura muy importante para la obtención del único punto que tuvo Argentina en competencia internacional, el empate ante el seleccionado inglés en el Mundial de Francia 2019. Y así justamente... No, bueno, es un retiro de la selección. Creo que cumplí un ciclo, que pasé por muy buenos momentos, por muy malos momentos. Sufrí mucho estar fuera de la selección, el hecho de volver, sentí mucho el cariño de la gente y creo que por ahí me he cansado un poco de pelear y quiero disfrutarlo quizás como una hincha más. En lo que respecta al fútbol masculino, se sabe que Patronato sacó un muy buen resultado, pero no le alcanzó para seguir en competencia por el
bueno, lo que se sabe, la Copa Sudamericana. Pero también hubo actividad en la Major League Soccer, esta liga que nos interesa tanto, que tanto nos seduce y tanto nos divierte a partir de la llegada de Lionel Messi. Thiago Almada, otro campeón del mundo, participó de estos juegos que se dan entre corte y corte de temporada y le fue bastante bien. Ganó 2 de todos los juegos que se presentan y, bueno, lógicamente se dio este encuentro, ¿no? En el cual le tocaba embocar la pelota casi como si fuera un juego de feria. Bueno, divirtió a la gente y además de todo son juegos en los que prácticamente gana el más vivo. ¿Y cómo no va a ganar en un argentino si lo que le tocó en este caso fue embocar la pelota en cada uno de los agujeros que estaban ahí bien posicionados? Después, bueno, juegos de habilidad, juegos de pelota parada, todo bien competido. Lo que se destaca siempre acá es que priman los latinoamericanos, no así los europeos ni tampoco los locales, los norteamericanos. Quizás puede que a alguno de los mexicanos sí le vaya bien dentro de este mismo juego. Otro resultado a destacar es el 0-0 que hasta este momento lleva San Lorenzo con Deportivo Independiente Medellín por Copa Sudamericana y que hasta el momento lo deposita al Ciclón en los octavos de final, en la fase regular de octavos de final de la Copa Sudamericana. Recordemos, como recién mencionaba, Patronato eliminado. Y hoy la City estuvo picante. El tema del dólar fue solo uno de los muchos que se comentó allí en esas pocas manzanas. Claro, naturalmente, este tema tiene repercusión en todo lo que pasa con el dólar. Leandro, contanos. Sí, sigue la sangría en las reservas del Banco Central. Hoy cerró la rueda con unas reservas brutas de 25.498 millones de dólares. Es decir, cayeron solo en la jornada de hoy 264 millones de dólares. Y esto es lo que se está discutiendo en este momento en Washington con el Fondo Monetario Internacional. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional le preguntan a la comitiva argentina qué política van a implementar para detener esta sangría, para detener esta hemorragia de dólares y de reservas de las arcas del Banco Central, justo en una jornada peculiar, porque mientras los nubarrones de tormenta se ciernen sobre las reservas del Banco Central, el Banco Central comunicó a la prensa hoy proyecciones que está haciendo de cara a 2030, en las cuales dice el Banco Central que entre 2024 y 2030 Argentina tendría un excedente de dólares, un superávit comercial de 41.000 millones de dólares. Justo comunican esto en una jornada muy dura para las reservas del Banco Central. Algunos consultores, algunos economistas lo tomaban el dato con sorna, como diciendo, pero ¿para qué hacemos proyecciones de cara a 2030 si no tenemos dólares hoy? No tenemos dólares para llegar a fin de año. Bueno, eso fue lo que pasó hoy en la City. Mucha preocupación por qué pasa con las reservas del Banco Central y qué es lo que se está discutiendo al respecto en Washington con los técnicos del Fondo Monetario. Bien, clima caliente en la City y también queremos saber qué es lo que va a pasar con el otro clima con el que nos vamos a encontrar mañana. Nacho. 11 grados a esta hora de la noche sobre la ciudad de Buenos Aires. Como les decía hace un ratito, el viento está soplando del cuadrante norte a 16 kilómetros por hora. La humedad 58%, la presión altísima 1024,2 hectopascales. A pesar de la presión alta, el cielo se encuentra cubierto. Y si van a salir esta noche, 10 grados la temperatura para lo que resta de la noche, con cielo cubierto y viento norte. Mañana vamos a amanecer con mucha cantidad de nubes, pero sin lluvias. 9 grados va a ser la temperatura mínima, ya una mínima mucho más aceptable que la que tuvimos durante los días previos. El viento del norte va a hacer que la máxima durante horas de la tarde alcance 17 grados. Ya mañana vamos a estar 2 grados por arriba de los valores normales para el mes de julio. El cielo parcialmente nublado, algo de sol vamos a tener. Y en horas de la noche va a continuar soplando el viento moderado con ráfagas del sector norte, 13 grados la temperatura para las 9 de la noche y cielo parcialmente nublado. Recuerden que vamos a cerrar esta semana, inclusive el fin de semana, con máximas cercanas a los 20 grados. Bien, Nacho, nos encantó este pronóstico, lo tomamos. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y también en el mundo. Mañana vamos a volver a encontrarnos para seguir informándote aquí en Noticias a las 20:30 en el canal de la ciudad. Buen descanso, hasta mañana.